Muchas gracias, Alan. Y continuamos con el modelo imperial. Este modelo imperial, bueno, tenía la tendencia a la centralización justificada desde la religión. Es decir, aquí está concentrado todo el poder y no hay consenso, es decir, no se le toma parecer a el pueblo, a las demás personas, porque se utilizan argumentos religiosos. Y esto sirve para todas las religiones, para las étnicas, las nacionales, las universales y hasta en sistemas modernos teóricamente ateos o no religiosos. Y aquí esta imagen que ustedes pueden ver es acerca del nazismo. Fue un modelo imperial de perduración porque el poder se concentraba de acuerdo a los ideales, en este caso, del líder del movimiento, que fue Adolf Hitler. Y en cuanto a los soberanos griegos de Asia y Egipto, utilizaron profusamente la religión como arma de justificación de su dominio. Claro, porque para ellos, que mencionaban, es que el poder les venía directamente de las deidades. Ellos eran los representantes como seres divinos, lo que en ocasiones granjeaba también algunos problemas muy serios. Y uno de esos problemas lo tuvo precisamente el faraón con los seguidores de la religión israelita, que no aceptaban que él fuera como un dios, sino que, bueno, obviamente ellos ya tenían en quién creer, tenían su deidad, y este modelo imperial pues no iba con ellos, era incompatible con su sistema religioso. Eran reacios a aceptar las reglas simbólicas en las que se basaba la justificación religiosa de este modelo. Y ahora vamos con el culto imperial romano, que chocó con el enfrentamiento frontal de los judíos. Estos estuvieron a punto de ser exterminados en las dos guerras que entablaron contra Roma. También contaron con la negativa de los cristianos, seguidores de una nueva religión universal, para la que no era aceptable, ojo aquí, no era aceptable la divinización de un ser humano tal como lo proponía el culto imperial romano. Pues justamente uno de estos emperadores de índole sobrenatural, llamado Constantino, el que en la tercera década del siglo IV optó por hacerse cristiano. Sus sucesores, al convertirse al cristianismo y esta como la religión oficial del imperio, transformaron todo en una religión del poder que en ocasiones, como veremos más adelante, tendió a conformar modelos imperiales. Fíjense, Constantino, como una manera de ganar toda esta, en medio de esta situación, bueno, él decidió hacerse cristiano. Pero en este modelo imperial resulta ejemplar el caso del sistema de justificación del catolicismo medieval y de comienzos de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque se basaba en el principio de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Bueno, se centraba en que Cristo, rey del mundo, el único dueño legítimo de toda soberanía, pero el Papa era su vicario, es decir, era su representante en la tierra y por tanto estaba en la posición clave desde el punto de vista ideológico para otorgar o denegar la legitimidad a los gobernantes o encomendar el gobierno sobre nuevos territorios. Es decir, aquí estamos hablando ya de el tiempo de la época medieval, de la edad moderna, comienzos de la edad moderna, cuando empieza este modelo de la teocracia. Cristo sí, es lo más importante, es el soberano, pero aquí en la tierra hay una figura que se destaca y era el Papa.
Y el Papa tenía tanto poder desde el punto de vista ideológico que él podía dar su bendición o negarla a los gobernantes. Así es, Dios, bien dice Bere. Y además, en el caso, por ejemplo, en el caso de América, se les otorgaba a las potencias ibéricas este poder. ¿Para qué? Para que tuvieran el derecho de la conquista o del descubrimiento. Esta posición de preeminencia de la importancia del Papa, aunque fuese solamente simbólica en ocasiones, fue puesta en duda por una serie de gobernantes católicos europeos del siglo XVIII, que defendieron un nuevo sistema, es decir, ya la teocracia no nos gusta, no nos interesa, no nos conviene, entonces viene este nuevo sistema llamado absolutismo, en el que se estimaban monarcas absolutos de derecho divino, sin nadie humano por encima de ellos, ni siquiera el Papa. Ahora son estos gobernantes los que tienen, según ellos, este derecho divino. Los pensamientos del humanismo, nos dice Alan. Gracias, Alan. Solo Dios estaba por encima de ellos. Y a él, nada más a él le podían rendir cuentas, no al Papa. Su poder estaba justificado en la elección divina que marcaba su éxito como gobernantes. Por tanto, el centro de la identidad religiosa y simbólica escoraba en modo claro hacia el monarca en estos sistemas absolutistas. Lo mismo que lo hacía a favor del Papa en el modelo teocrático. En el modelo teocrático, recuerden, el Papa, es decir, Dios era lo más importante, Jesús, pero el representante era el Papa y era el que tenía el poder. Pero en el absolutismo ahora es el monarca, nadie por encima de ellos, ni siquiera el Papa. Y entonces ahí es donde tienen esta identidad religiosa. Muy bien, vamos a irnos un poquitín más rápido. Y es que la modernidad se construyó en parte como reacción tanto a la teocracia como al absolutismo, planteando una crítica radical al involucramiento de la religión y la política, como veremos más a detalle en el capítulo, en la clase sexta, perdón, que aborrecía toda la justificación religiosa de la tiranía. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, algunos desarrollos perfectamente modernos emplearon los recursos del modelo imperial. Ya más reciente, de manera más reciente, en la Alemania nazi, la figura de Hitler tomó un carácter casi sobrenatural y se exigían fórmulas de acatamiento con unos componentes religiosos de los que, por ejemplo, fueron muy conscientes un grupo religioso, los Testigos de Jehová, que ellos se negaron a pronunciarlas, lo que los llevó a los campos de concentración. Recuerden que en estos campos, además, estaban aquellos que consideraban enemigos políticos, es decir, a ti no te sirve o estás en contra de este modelo imperial, al campo de concentración. También llevaban a aquellos que profesaran una religión que les era incómoda. Los testigos de Jehová, habían gitanos, personas con discapacidad, judíos, etcétera. Algo parecido ocurrió en Rusia bajo el gobierno de Stalin, donde se desarrolló el denominado
culto a la personalidad, centrado en identificar al país o incluso el propio comunismo como una ideología, con la persona del líder al que se le daba un tratamiento cuasi religioso. Es decir, este líder, lo que dijera Stalin en Rusia, era lo más importante. El nuevo hombre socialista, argumentó Stalin, era, escuche bien, ateo, libre de las cadenas religiosas que habían ayudado a atarlo a la opresión de la clase. Desde 1928 hasta la Segunda Guerra Mundial, cerró iglesias, sinagogas y mezquitas y ordenó el asesinato y encarcelamiento de miles de líderes religiosos en un esfuerzo por eliminar incluso el concepto de Dios. Ahora en China vamos a encontrar también el modelo imperial en el gobierno de Mao Zedong, quien optó por instrumentos ideológicos parecidos a los que habían con Stalin. Comenzó a concentrar un poder enorme en torno a su figura y a proyectarse de una forma cada vez más autoritaria y dictatorial. Aunque Mao Tse promueve el ateísmo, el comunismo es como una religión que necesita dioses y China ya tiene el suyo. Hasta ese grado se llegaba a considerar él como líder, como un nuevo dios. Y en ese modelo imperial, por supuesto que le funcionó. Ahora vamos a pasar a las religiones universales. Ya vamos a dejar las religiones imperiales y vamos a pasar a las religiones universales. ¿Qué son? Bueno, las religiones universales o universalistas se caracterizan por ser un credo religioso que está de inicio, da entrada a todos los seres humanos del mundo. Aquí no importa su origen étnico, cultural, racial, nacional, geográfico o político, a diferencia de una religión étnica, que generalmente la religión étnica ya veíamos que es para un grupo en específico. Aquí, toda la humanidad como comunidad son tomados porque son posibles fieles. Aquí entran en las religiones universales todos. No importa si eres blanco o si eres moreno, aquí no importa de qué lugar vengas, cuál es tu creencia política. Aquí todos son bienvenidos. Las religiones universales ofrecen un mensaje que trasciende los marcos tanto étnicos como nacionales y de cualquier otro tipo. ¿Por qué les comparto esto? Porque pueden englobar a una multiplicidad de perfiles, es decir, de sus posibles seguidores que son susceptibles a sentirse identificados con el mensaje religioso, ya que suelen plantear una predicación que está basada en reglas de comportamiento de índole universal. Son estas reglas que rompen barreras entre los seres humanos con mensajes, en teoría, interraciales e interclasistas. Además, no suelen vincularse con un poder político determinado en principio, por lo que presentan una extraordinaria capacidad de adaptación y perdurabilidad. En estas religiones, hermanos, como todos son bienvenidos, hay algo que es importante y en lo que se basa su predicación. Algo tan sencillo como las reglas de comportamiento universal. Es decir, no matar, no robar, hacerle el bien al prójimo, no causar mal por mal. Son reglas universales. Por eso, todos son bienvenidos. Por eso la puerta está abierta en este tipo de religiones.
cosa que no sucede con las étnicas, porque ya veíamos que solamente para un grupo específico. Y continúo. Estas religiones universales nacieron de diversas formas religiosas, nacionales o étnicas, pero generando mensajes abiertos. Y lo hicieron en 3 ámbitos geográficos: la parte meridional y occidental de Oriente Medio, donde surgieron el cristianismo y el islam. Esta es la primera. Vamos con la segunda área, el norte de la India, donde aquí vamos a encontrar al hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Fíjense que yo había escuchado acerca del hinduismo, el budismo y el jainismo, pero no del sijismo. ¿Ustedes sí? ¿Tú sí, Bebe? Muy bien. Yo no, y quiero compartirles este video breve acerca de lo que es el sijismo. El sijismo es una religión que cree en la igualdad y el servicio a los demás. Aquí dan alimento a más de 3.000 habitantes. Todos son lo mismo, no hay distinción, no hay sistemas de castas. Sentir el mármol puro es curativo. Debes entrar cubriendo la cabeza de preferencia con pañuelo naranja y completamente descalzo. Fíjense qué interesante. En el sijismo, ¿todos qué dice? ¿Hay diferencias? No, no las hay. Todos son iguales. Y hay un servicio que se presta, es decir, que uno puede ir, participar en esta preparación de los alimentos y se da de comer todos los días a más de 3,000 personas. Esto es parte de la religión universal de la segunda área que encontramos en el norte de la India. Vamos con la tercera área de las religiones universales. Y esta la vamos a encontrar en China, donde se consolidó el taoísmo. Recuerden, tenemos 3 áreas. La tercera es en China, donde se consolidó, el taoísmo. ¿Y qué es el taoísmo? Vamos a ver una explicación breve al respecto. ¿Quién fue el filósofo del taoísmo? Lao Tse fue un filósofo chino que vivió durante el siglo VI y es considerado el fundador del taoísmo. Su filosofía se centra en la idea del Tao, que significa el camino o la vía. Para Lao Tse, el Tao era la fuerza universal que impregna todas las cosas y que se manifiesta en la naturaleza y en la vida humana. La filosofía de Lao Tse se basa en la idea de que la vida debe fluir en armonía con el Tao, lo que implica dejar ir el control y la resistencia, y en su lugar, fluir con la vida y aceptar las cosas tal como son. Lao Tse creía que la simplicidad y la humildad eran virtudes importantes para cultivar, y que el ego y la ambición podían ser obstáculos para la felicidad y la paz interior. A través de su filosofía, Lao Tse buscaba ayudar a las personas a encontrar el equilibrio y la armonía en la vida, cultivando la sabiduría y la comprensión de la naturaleza del universo. Muy bien. Fíjense, la simplicidad y la humanidad son los valores que se deben cultivar de acuerdo al taoísmo. ¿Quién fue el filósofo? Y, queridos hermanos y hermanas, esta imagen que ven aquí, ¿la reconocen de qué religión es? De una, los musulmanes. Así es. ¿Y en dónde están, Alan? En Arabia Saudita, eso significa la Meca. Sería la oración a una piedra que significa como que Dios está entre ellos. Más o menos así, lo que me acuerdo. Muchas gracias, Alan. Se dice que todo musulmán debe ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. Es este centro ceremonial que tienen. Y bueno, déjenme comentarles, queridos hermanos y hermanas, que
pues el Islam cuenta con más de 1.200 millones de fieles actualmente y es la religión mayoritaria entre los siglos XII al XVI. El budismo fue la religión mayoritaria en la escala mundial durante más de un milenio, pero estamos hablando de entre el cambio de era y el siglo XII. El cristianismo, en cambio, la religión con mayor número de fieles en la actualidad, más de 2.000 millones de seguidores y con la presencia global, además que tuvo la mayoría desde el siglo, o ha tenido la mayoría de fieles desde el siglo XVI. Pero hay algo también importante y que quiero resaltar, y es que las religiones universales expansivas han podido plantear un problema de convivencia a escala global. ¿Por qué? Porque todas estas religiones se estiman como portadoras de un mensaje religioso apto para todo el mundo. Si bien es así, se cae entonces en una tentación, en un problema. Y es que cada una se empieza a denominar como la religión única para todos los seres humanos. Y este es el problema cuando decimos, es que esta religión es la más importante, la única, la especial, la esencial. Y aquí es entonces donde las religiones universales tienen un severo problema. Dentro de ellas vamos a ver también el hinduismo, que es en la actualidad la tercera religión mundial y también va en un rápido aumento por la fuerza demográfica de la India, donde esta religión es mayoritaria. Unos datos al respecto sobre el hinduismo. Dioses hindúes. Ganesa. La imagen de Ganesa es una de las más distintivas del hinduismo. La cabeza de elefante simboliza la adquisición del conocimiento a través de la escucha y la reflexión. Los dos colmillos reflejan la existencia de la perfección y la imperfección en un mundo físico. La barriga refleja la capacidad de digerir cualquier experiencia que traiga la vida. Ganesa es también un signo de bienestar y proveedor de riquezas terrenales. Krishna. Krishna atrae a la gente y drena los pecados. Encarna la alegría, la libertad y el amor. Krishna es conocido como el dios de la piel azul, comúnmente representado tocando la flauta, con poderes seductores. Es uno de los dioses más conocidos, con un carácter ingenioso y juguetón. Su función es traer esperanza a la tierra y liberarla de los gobernantes malvados. Shiva. Shiva representa el poder de la destrucción. Tiene más de 100 nombres, quizás la más grande de las deidades hindúes. Se le otorga una variedad de títulos que incluyen Gran Dios, Gran Asceta y Señor de la Danza. Muy bien, estas son algunas de las deidades del hinduismo. Importante conocerlas porque además déjenme decirles que al ser la tercera religión universal más importante, cada día gana más adeptos. Dioses hindúes. Y también déjenme comentarles que la mayoría de la población de Nepal, pero también de Guyana y de Surinam en América, bueno, está teniendo una influencia muy significativa respecto al hinduismo. Especialmente me refiero a América porque en Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica y Canadá son países que se han visto altamente influenciados. Adelante, Lucy, adelante. Por esta religión. Hay minorías de hinduistas también en los estados limítrofes de la India, como Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Malasia o Indonesia. En el último siglo en particular, desde los últimos 40 años, se han producido conversiones de europeos y americanos al hinduismo como resultado del impacto de la acción de maestros religiosos provenientes de la India. ¿Y ustedes reconocen a este personaje? Yo no soy fan de esta música, pero déjenme decirles que mi esposo y su mamá sí, entonces tengo entendido que es uno de
Beatles, George Harrison, que hasta compuso una canción. Permítanme nada más para saber cómo se llama. Creo que es Hare Krishna o algo por el estilo. Entonces, bueno, se los dejo ahí, queridos hermanos y hermanas, de la influencia que ha tenido esta religión universal en el mundo. Y además, bueno, el hinduismo se nos presenta como una religión de lo social, que potencia la cohesión por medio de ordenar el papel de cada cual en su momento. Se pueden tener diferentes visiones del mundo dependiendo de las circunstancias personales, la casta, la edad, el género, y estos marcan los comportamientos estimados como correctos. Ahora vamos con el budismo. El budismo, frente a otras religiones surgidas de la India, es la que ha tenido un desarrollo misionero más marcado por el éxito. Fue durante siglos la religión con mayor número de fieles a escala mundial, con un mensaje universalista muy abierto que consiguió ganar adeptos en Asia. Y aquí algunas características sobre el budismo. Hace 2500 años, en Nepal, un joven príncipe, intrigado por la solución al sufrimiento, decidió dejar su reino y todas sus posesiones para seguir su camino hacia la verdad. Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación y se convirtió en el Buda, es decir, el despertado. El budismo sostiene que la vida es sufrimiento y que la meta final es alcanzar la iluminación, un estado de comprensión profundo y la liberación del sufrimiento, llamado nirvana. Esta iluminación se logra a través del desarrollo de la sabiduría y la compasión. Existen dos puntos clave en la filosofía budista. Uno, el noble sendero óctuple. Este es un camino de desarrollo personal que incluye la recta comprensión, la recta intención, la recta palabra, la recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. 2. La noble verdad del sufrimiento, que afirma que el sufrimiento es una parte inescapable de la vida humana. Es el primer paso para comprender el camino hacia la liberación, pero que dice también que es posible liberarse de él a través de la meditación, la sabiduría y el recorrido del noble camino óctuple. La filosofía budista ofrece un camino hacia la liberación del sufrimiento y la realización de una vida más plena y satisfactoria. Se enfoca en el desarrollo personal, la práctica de la meditación, la sabiduría y la compasión. El budismo busca encontrar la paz y la felicidad dentro de nosotros mismos. Muy bien, un camino alejado del sufrimiento es parte de la filosofía de esta religión. Y bueno, también quiero compartirles que puede entenderse como una enseñanza adaptada a cada momento y persona, que deriva de la utilización de cada circunstancia de las formas más adecuadas para ganarse a las diversas poblaciones por medio de amoldar el mensaje budista a la idiosincrasia y los modelos religiosos locales. Hoy en día, el budismo lo practican especialmente o sobre todo quienes llaman más la atención son muchos artistas, muchos actores, y por eso se ha vuelto tan popular y tan famoso. En China, el budismo penetró utilizando vehículos expresivos tomados del taoísmo que ya veíamos, en el Tíbet coincidiendo con formas religiosas ancestrales como el Bon, en Mongolia y Siberia asimilando técnicas chamánicas, y en Japón hermanándose con algunas características del sintoísmo. Y estas son las características del sintoísmo. El sintoísmo es la vida de los espíritus, la religión nacional originaria de Japón. Es un culto a los espíritus conocido como los kami, presentes en todas sus formas. También es como una forma de animismo, o sea, de creencia en la existencia de que todas las cosas tienen un alma propia. El sintoísmo no se basa en ningún código moral ni ético,
sino que aboga por un tipo de vida que se ajuste a lo que se denomina el camino de los dioses. Este camino otorga al hombre la posibilidad de elegir lo que es correcto, justo y leal. Un camino que otorga al hombre elegir lo que es correcto, lo que es justo y lo que es leal. Y en Europa y Estados Unidos, en la actualidad, limando las exigencias de la disciplina y del estudio. Es decir, el budismo se ajusta a los modelos modernos para entender la espiritualidad y la autoayuda. Por eso les decía que es muy popular, especialmente en personajes que llaman la atención, actores, artistas, porque es un modelo de autoayuda. El sintoísmo. Y hemos terminado la clase de hoy. ¿Dudas, comentarios, preguntas, queridos hermanos y hermanas? Bueno, es mucha información, así que vamos a procesarlo y tal vez la próxima clase haya preguntas o dudas, pero resulta muy interesante todo el recorrido, la verdad que para hacer un paneo general, me parece que, híjole, tal vez creo que hasta cada religión o cada subtema meritaría solo una cursada, ¿no? Pero no, la verdad que muy interesante, muy, muy bueno. Habría que darle un repaso a todas las notas y bueno, por ahí a lo mejor la próxima semana haya quizá alguna pregunta. Gracias, Fer. No, gracias a ti, Bere. Claro, con confianza. Sé que es mucho, pero recuerden que tenemos 6 semanas, entonces lo vamos a ver así como por encimita, aunque es mucho realmente lo que vamos a ver y lo que vamos a analizar. La ventaja es que la clase se queda grabada, ustedes pueden volver a retomarla con calma, revisar sus notas y adelante. Si no, nos vemos la próxima semana, no se preocupen. Mi hermana Zoraida. Un comentario pequeñito, hermana. Pues lo que dice la hermana Mary es verdad, es mucha información como para uno digerirla en este momento. Pero hay una cosa que yo quería ver, es que esos principios religiosos, por llamarlos de alguna manera, que se han dado desde siempre, no han muerto, solo cambian de mano de religión y vuelven y reviven, ¿cierto? Ahorita, no solo en lo tradicional de religiones étnicas, sino en las llamadas tribus urbanas, adoptan esas posturas. Y en las redes sociales se ve mucho medicamento, entre comillas, remedios, costumbres, rezos que dan ay, es que son de tratamientos de enfermedades ancestrales con curas ancestrales, pero son cosas que vienen de esas religiosas, de esos chamanes, de esos curanderos, de esas personas, y vuelve y como que se recicla en el mismo sentir, el mismo credo, y pasan lo que nos decía su merced al principio, las nuevas generaciones, para ellos eso es nuevo, y lo quieren saber y lo quieren abrazar. Solo eso, que miro yo que es como un ciclo vicioso del ser humano. Muchas gracias, mi hermana Zoraida. Y hoy con tanta tecnología, recuerden, la semana pasada hablábamos de que ya los chamanes también se han globalizado o han participado de esta globalización y ahora son ciberchamanes, ahora pueden dar la consulta desde diferentes lugares. Las tribus urbanas tienen acceso a toda esta información y claro, llama la atención cómo es que estas religiones ancestrales o estos modelos de religión ancestral se traen hoy día, por qué es que ganan adeptos y por qué resultan tan interesantes y tan llamativas, especialmente a las nuevas generaciones. Es interesante conocerlo, que sepamos, ¿verdad?, a qué nos estamos, o con qué nos estamos encontrando hoy día, porque ya no es solamente que presentemos el mensaje del evangelio, sino que además sepamos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Voy a dejarles una tarea además del ejercicio, y es que echen un clavado a las redes sociales. Vean en las redes sociales, busquen cada una de las religiones que hemos visto. Pueden poner, por ejemplo, ¿quiénes de aquí manejan TikTok? ¿No? Ok.
Entonces, eso se los voy a dejar de tarea. Abran un TikTok, ¿sí? No es necesario que lo tengan en modo público. Ábranlo. ¿Por qué? Porque en el buscador de esta red social, ustedes pongan religión étnica y se van a dar cuenta la cantidad de videos, de información y desinformación, porque también la hay, de lo que van a encontrar. Religiones imperiales, de igual manera. Religiones universales. Ábranlo, no es necesario que lo tengan en modo público. De hecho, por ejemplo, el mío está en privado, pero es bien interesante tanta, digamos, además de la información, tal cantidad de personas que se están adentrando en temas de religión. ¿Por qué? Porque es importante conocer qué es lo que hay allá afuera. Hay algo más y qué es lo que está pasando. Entonces, por ahí, si tienen la oportunidad, háganlo. No es necesario que tengan su TikTok en modo público, lo pueden tener en privado, pero para conocer, para saber qué hay más allá. Ahora bien, vamos a pasar al ejercicio. ¿Están listos? Dijera mi hija más pequeña, bueno, ¿listos o no? Ahí voy. Les voy a compartir el enlace de este nuevo ejercicio que vamos a estar llevando a cabo como retroalimentación de la clase número 2. Entonces, se los voy a dejar aquí en el chat y vamos a tener unos minutitos antes de terminar la clase. Si no lo alcanzan a terminar, no se preocupen. Lo pueden hacer con calma. Ahí está. Por favor, pueden unirse dando clic en el enlace y en esta ocasión no van a hacer preguntas de opción múltiple. En esta ocasión vamos a cambiar el formato y ahora vamos a contestar un crucigrama. Yo sé que vienen muchas preguntas, tienen 10 minutos para llevarlo a cabo, pero cada uno de las casillas, cada una de las preguntas trae, por ahí, por ejemplo, voy a ponerlo, voy a compartirlo. Aquí está. Y cada una de estas preguntas trae su pista. Cada una de estas casillas, perdón, trae su pista. Por ejemplo, yo voy a elegir vamos a poner la pistita. Voy a elegir la número 2. El modelo más perdurable de las religiones imperiales se encuentra en... Y ahí le vamos a poner la respuesta. Les voy a ayudar con esto. China. Ya tenemos la primera, ese es el primer acierto. Es muy sencillo de hacer. Ustedes van a elegir, se van a posicionar. Tiene ahí esta pista, el rey procura la estabilidad política. ¿Cómo? Y aquí vamos respondiendo. ¿De acuerdo? Y ahí ya le vamos a poner A, B, C, D, E, F, G. Obviamente no es la respuesta y por eso me aparece por ahí ese sonidito. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de responder, no se preocupen, van a tener en un momento más las diapositivas de esta clase, el material, se lo voy a enviar al director, a nuestro hermano ministro, y puedan llevar a cabo esta actividad. ¿Qué les parece? ¿Listos para el crucigrama? No, mi hermana Karina, no se preocupe. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Miren, se los voy a poner así muy sencillo. Vamos a realizarlo y no se me estresen. Recuerden, aquí lo importante más que el 10 es el que podamos llevarlo a cabo repasando. Les voy a compartir el material, entonces sí, no se me asusten. Yo ya estoy jugando, no me dejen sola. Ah, muy bien, Bere, muy bien, adelante.
Y lo pueden hacer este enlace, sí va a estar abierto para que lo hagan las veces que ustedes quieran. En caso de que lleguen a presentar algún inconveniente, con toda confianza. Muy bien, Alan, excelente. En caso de que lleguen a presentar alguna dificultad, con confianza, mándenme un mensajito y lo vuelvo a habilitar. Quienes aún no quieran hacerlo, no se preocupen. Con calma, una vez que tengan el material, le dan un repaso, van leyendo y van contestando. Esto nos sirve para repasar lo que vimos en clase. Está entretenido, ¿verdad? No se me asusten, es para que cuando hagamos estos ejercicios nos estemos divirtiendo, no para que se espanten. Entonces vamos a tomarlo con calma, más que la calificación, recuerden que aquí lo importante es el repaso. Entonces, cuenta mucho el que ustedes se tomen un tiempo y lleven a cabo esta actividad. Por mi parte, les agradezco el que hayan estado conectados, conectadas, y les dejo estas dos tareas. Hacerlo, ya dice Marisa que ya lo hace después, adelante, adelante, con calma y ya con el material. Y además, segunda tarea, abran su TikTok para que conozcan y puedan poner en el buscador religiones universales, religiones étnicas, religiones imperiales. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Siendo así, pues, queridos hermanos y hermanas, reciban un abrazo con mucho cariño desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en la cual me encuentro hasta hoy día, y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Que Dios les bendiga y paz a vosotras.